Muy buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, Doc. Bien, gracias a Dios. Que me alegra. Bueno, entonces, miren pues, jóvenes, hoy vamos a dar inicio a este segundo grupo de formación de monitores de salud y seguridad ocupacional. La mayoría de las charlas de este segundo grupo pues van a estar a cargo mío. Algunas charlas van a estar a cargo de otras personas, pero la idea es que ustedes pues traten la manera de ahí sí que de recuperar a los que tienen esto como segunda opción, ¿verdad? A recuperar y a los que no lo tengan como segunda opción, pues básicamente pues empezar de cero desde el inicio del curso para poder agarrar la mayor cantidad de conceptos que podamos obtener de lo que vamos a trabajar. Em, la intención, como les había mencionado, de todo esto es precisamente que nosotros podamos, de alguna manera, pues tener los conceptos básicos de lo que representa ser un monitor de salud y seguridad ocupacional y al final, pues con lo mismo, lograr obtener la certificación del Ministerio de Trabajo. Eh, el curso, pues, va a empezar desde lo más básico, que es definir los conceptos de qué es salud y seguridad ocupacional, qué es un accidente, qué es un incidente y algunas otras cosas que son como información básica. Y posteriormente a eso, pues ya vamos a entrar a ver un poquito sobre el reglamento de salud y seguridad ocupacional, sus componentes y sus cosas. Y básicamente esto se gana única y exclusivamente pues entregando algunas tareas que en el desarrollo de la charla pues se van a mencionar. Aquí no hay, digamos, una página especial para subir tareas ni nada de eso, sino que al contrario, en este mismo grupo pues ya conocían las fechas de entrega, ustedes pueden hacerlo ya sea en forma individual o directamente al grupo de WhatsApp y desde aquí pues generamos la zona que corresponde para poderlo aprobar. Entonces vamos a empezar de una vez. Cuando nosotros hablamos de salud y seguridad ocupacional, lo primero que tenemos que tener en cuenta es precisamente la definición de esto. Y cuando nosotros nos metemos a tratar de sacar una definición, vamos a ver que la salud ocupacional va a consistir en la búsqueda de las mejores condiciones de bienestar, tanto físico, mental y social, en los diferentes lugares de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que se quiere hacer? Es que en el lugar de trabajo que estén los pacientes, perdón, que esté el empleado, pues se obtenga como beneficio para ellos el estar de la mejor manera física, de la mejor manera mental y de la mejor manera social. ¿Y esto qué significa? Pues que el paciente pues tiene que estar, el trabajador pues tiene que estar pleno en todos sus aspectos. Y recordemos que la salud de un trabajador va a involucrar tanto los aspectos físicos como los aspectos emocionales y por supuesto pues la parte social. Ok. Bueno, entonces la seguridad ocupacional, por el otro lado, se va a encargar directamente de lo que son acciones para prevenir, y aquí es la palabra clave acá, es justamente esto, ¿ah? Prevenir. ¿Y qué es lo que vamos a prevenir? Pues los riesgos o los accidentes laborales. Y así mismo también va a ocuparse de atender correctamente alguna situación de emergencia. Entonces, de aquí deriva esta situación de que si yo quiero trabajar, si yo quiero hacer que digamos, la empresa pues esté muy bien, lo primero que tengo que tener en mi mente es que la empresa debe de aportar en base, digamos, a lo que se está atendiendo, pues primero un adecuado ambiente que favorezca el bienestar del paciente y por el otro lado también el bienestar físico, el estado mental y también pues obviamente las condiciones sociales de la mejor manera. Eh, Ok, miren, pues con relación a la parte de lo de la cámara, ustedes pueden tenerla encendida o apagada como ustedes quieren. Lo que sí les voy a encargar es que cuando estemos hablando, tratemos de respetar al que esté hablando y no estemos haciendo comentarios o cosas con micrófono abierto, a todo su micrófono cerrado y solo si necesitan, pues, preguntar algo, decir algo o contestar algo, pues, se pueden, digamos, conectar o levantar la mano o hacer algo ahí para que podamos atender a lo que ustedes estén necesitando. Bueno, entonces, recapitulando.
recordemos entonces que salud y seguridad ocupacional van de la mano. Por un lado, la salud va a representarse como el bienestar que va a tener la persona, pero no solo en el aspecto físico. O sea, salud no es estar sano como un animalito sano. También significa estar bien de su mente y también significa llevarse bien con sus compañeros. Si usted tiene, digamos, un entorno de pleitos o de broncas o de malos caras y se siente frustrado en el trabajo, carizbajo o cualquier cosa que se le parezca, eso ya dice que usted no tiene pues una adecuada salud ocupacional. Hay algo que no está bien. Ok. Pero si por el otro lado nosotros vemos la parte de seguridad, estamos hablando que acá lo que queremos hacer con esto es buscar cualquier acción que lo que tenga como objetivo va a ser prevenir riesgos o accidentes laborales, o sea, que pasen cosas o que las cosas que ya nos pueden ocasionar ahí estén relativamente mitigadas para que yo, pues, tomando en cuenta eso, pues no me exponga. También algo importante es que yo sepa atender las emergencias. Y precisamente por eso es que este curso al final termina con una capacitación de primeros auxilios, porque la intención es que usted al final tenga la capacidad directa de poder ejecutar o de accionar o de hacer las acciones correctas para atender una potencial emergencia que se pueda dar dentro del ambiente laboral. Vamos a poner ejemplos acá de lo que acabamos de hablar. Si ustedes ven acá en este diapositiva aparece una especie como de montacarga ahí, no sé exactamente cómo se llama. Y aquí, si ustedes se dan cuenta, esta maquinaria pues va a necesitar tener cierta limpieza, va a necesitar ser señalizada y por supuesto esto debe estar junto al protocolo de manejo de esta máquina. ¿Eso qué quiere decir? Que no cualquiera que se le ocurra subirse a la máquina y manejarla puede hacerlo. Se necesita que el personal que va a trabajar esta máquina sea un personal que está preparado, que está entrenado, que está listo para hacer ese tipo de acción y no simplemente es alguien que se le ocurrió meterse a hacer cosas que no tenía que hacer. También algo importantísimo que ustedes pueden ver acá es que ese protocolo tiene que estar prácticamente accesible a cualquier persona que esté ahí para que sepa cuál es el correcto funcionamiento, cuáles son las correctas formas de almacenar, de limpiar, de tener listo esto y precisamente cuáles son las correctas formas de señalizar y ahí sí que señalar prácticamente la redundancia que estoy diciendo es lo mismo, ¿va? Pero es importante que sepamos para que el riesgo que se está cometiendo o que existe ahí, pues esté registrado y con esto, pues la persona pueda mitigar de alguna forma eh, un potencial accidente, ¿verdad? Y también, por ejemplo, aquí se incluye cómo se gestiona la póliza de seguro si en algún caso, pues esto llegara a fallar. Entonces, esto es, digamos, lo que ve la salud y seguridad ocupacional. Bueno, para muchas personas pudiera parecer de que la salud y seguridad ocupacional se soluciona mediante sentido común, es decir, por simple lógica, ¿va? Sin embargo, pues hay que tener algunas tareas que se ejecutan de esa manera, pero también hay que tener cierta concentración y cierto cuidado con lo que uno hace y cómo se hace. Y también hay que tener en cuenta que la salud y la seguridad ocupacional pues viene siendo como una disciplina y esa disciplina eh, va a requerir que yo tenga cierto método científico. Ahí sí que prácticamente todas las ciencias y todas las disciplinas pues formales se basan en el método científico, entonces yo voy a tener que seguir cierto método científico para qué, para diseñar las diferentes herramientas que yo voy a utilizar en la parte técnica, en la parte psicológica, en la parte social para poder prevenir y disminuir los riesgos que se nos van a presentar dentro de la expresión laboral. Entonces, si nosotros tenemos acá, digamos, el potencial de que me caiga algo en la cabezota, entonces yo ya sé que debo usar este casco. Si ustedes son observadores, estas personas tienen un uniforme especial, tienen un casco, tienen gafas protectoras, tienen guantes, ¿sí? Y tienen una gabacha o un overall, pues que es especial para él. Entonces, esto, ¿por qué se hace? Bueno, se hace precisamente para que nosotros veamos que la persona en este caso, pues las gafas se diseñaron
con cierto propósito y me van a proteger con cierto propósito, igual que el casco tiene ciertas resistencias, etcétera. Y esto se hizo a través de estudios para llegar a determinar que esta es la mejor opción para este tipo de trabajo, de este tipo de riesgo. Pero para eso se necesita un método científico, pues no solo es así como que sentido común. Entonces, en conclusión, no todas las cosas en salud y seguridad ocupacional se dan por sentido común. O sea, algunas cosas tienen o necesitan o requieren que yo esté directamente vinculado con el método científico, ¿verdad? Eh, si lo vemos así, vamos a ver que, por ejemplo, en el caso de partículas que causan algunas enfermedades que ya se sabe que son producto del trabajo, entonces, de la exposición a ciertos polvos o a ciertas cosas, se requirió ir probando diferentes tipos de filtros y diferentes tipos de materiales para al final llegar a la conclusión de cuál de todos ellos era el más adecuado para prevenir el riesgo de inhalar estas partículas. Y así fueron diseñándose los filtros, los diferentes tipos de mascarilla, etcétera, hasta que se llegó a diseñar, por ejemplo, la KN95, la KN99, que eran pues mascarillas especiales para disminuir el 99% de las partículas menores a cierta cantidad, a cierto diámetro, y prácticamente ninguna de ese tamaño o más grande que eso pasaba por los poros de la mascarilla. Y así fue como se diseñó la mascarilla ideal para prevenir enfermedades infecciosas tales como el COVID, ¿va? Por ejemplo. Eh, pero también hay otras, digamos, para algunos otros tipos de polvos, de materiales minerales o metales que se producen o incluso vapores. Y esto sirve precisamente para buscar cuál de todos esos es el que está más adecuado para prevenir el riesgo al que está expuesto el trabajador. Y eso no se hizo con simple empirismo, sentido común, ¿va? Se hizo a través de método científico. Por lo tanto, la salud y seguridad ocupacional también pues es una disciplina científica, ¿verdad? Eh, y así pues el diseño de los diferentes sillas o de los diferentes muebles que se usan en una empresa para diferentes tareas están diseñados en base también a lo que se ha visto es mejor para el empleado o el trabajador, ¿verdad? Eh, entonces, todo lo que nosotros estamos viendo, o sea, todo lo que estamos hablando, hacen al final que la salud y seguridad ocupacional se esté en juego las personas que están trabajando, pero también en sí toda la empresa, porque esto sirve para muchas cosas más que vamos a ver más adelante. La Organización Mundial de la Salud dice, ¿verdad?, que la salud ocupacional es una actividad en que participan profesionales de diferentes áreas para promover y proteger la salud de los trabajadores. Entonces, de aquí se van a dar cuenta ustedes que no solo es el médico, está el monitor de salud, están los brigadistas, a veces hay psicólogo, a veces hay trabajadores, digamos, sociales, etcétera. Va a depender del tipo de empresa y qué tan vinculada esté con la salud y seguridad ocupacional. También algo importante es que recordemos que cuando un área no está eminentemente controlada, es decir, cuando no se rigen los controles de emisión, los controles de riesgos, cuando no se supervisa que todas las áreas físicas estén bien, que las personas no tengan problemas psicológicos, que la presión laboral no sea mucha y todo eso que hace la salud y seguridad ocupacional no se supervisa, entonces eso deteriora la salud de las personas, deteriora su salud mental, deteriora su salud física y por supuesto esas personas como trabajadores se van a volver pues más riesgosos y como consecuencia de esos riesgos también se van a volver más improductivos. Eso quiere decir que la cantidad de cosas que ellos hacen cada vez van a ser menores porque no va a satisfacer los estándares que se quieren precisamente porque no se sienten bien, porque están enfermos o porque no están a gusto en la empresa en la que están laborando por las condiciones que están trabajando. Recordemos también que los lugares de trabajo muchas veces se van a convertir en el segundo hogar de la gente, en el que pasa incluso algunos hasta más horas que en su propia casa. Y eso hace que las personas entonces va a tener un efecto directo sobre su salud. Si yo estoy 10 horas o digamos 6 horas que son las que duermo en la noche, digamos en mi casa, pero en la calle trabajando, en mi lugar de trabajo permanezco 12, 14,
o 10 horas incluso, entonces 10 horas estoy en el trabajo contra 6 que estoy en la casa y las demás las uso en transportar o llegar o qué sé yo. Entonces, cuando veo que eso está sucediendo, entonces recordemos que el trabajo en sí pues va a desencadenar una serie de patologías y situaciones que sin duda pues va a afectar a las diferentes empresas. Tal vez otra de las cosas interesantes a las que tenemos que tener en cuenta es la posición empresarial. Y aquí quiero que vean esto porque es bien importante. Cada vez más las empresas están interesadas en implementar sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajador, integrando la prevención de riesgos en la gestión global de la empresa con una finalidad de brindar condiciones laborales adecuadas y cumplir la normativa vigente, logrando un clima de organización seguro y saludable, lo cual representa un aumento significativo en la competitividad y además de eso, una sustancial disminución de los costos operativos en las empresas. ¿Y esto por qué? Bueno, pensemos. Si la empresa está brindándole al trabajador condiciones importantes de salud, o sea, condiciones laborales dentro de un ambiente de salud, eso va a hacer que la gente trabaje más contenta, que la gente produzca más. Si la gente produce más, la empresa gana más. Y aparte de eso, también hace que haya menos accidentes, menos problemas, porque la gente sabe lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer, y como consecuencia de eso, pues se disminuye la cantidad de incidentes o accidentes, y eso hace que al final pues la empresa externamente se vea mejor. Esa empresa es una empresa que cuida de sus trabajadores y la cantidad de gente feliz ahí es cada vez más grande y hay menos problemas que en cualquier otro lado. Y eso hace entonces que la persona, pues obviamente se vea de esa manera, pues más productiva y más satisfecha con lo que está haciendo dentro de su ambiente laboral. Entonces, por eso es que para las empresas esta situación también resulta pues muy importante. Toda empresa entonces va a buscar ser productiva y la calidad como factor determinante de la productividad de la empresa. Y entonces, tanto la calidad como la productividad van a estar directamente vinculadas a la satisfacción de la salud del paciente, del empleado. Si el empleado está contento, si el empleado está sano, tanto física como emocionalmente, como socialmente, ese empleado pues va a producir más, va a estar feliz y por lo tanto va a generar un trabajo de mejor calidad. Entre más contento esté el empleado con lo que hace, más va a ser su satisfacción personal y como consecuencia de eso, mejor va a trabajar, más va a ser su producción y mejor producto el que se va a obtener. Entonces, la salud y la seguridad ocupacional va a tener 4 ramotas importantes. Lo que se va a conocer como seguridad industrial propiamente, lo que se conoce como ergonomía, lo que se conoce como higiene industrial y finalmente pues lo que vamos a llamar medicina del trabajo. Ahora vamos a tratar de desglosar qué es cada una de estas. La salud y seguridad ocupacional, entonces dijimos que va a ser el conjunto de actividades multidisciplinares. Esto quiere decir que no es un solo pelón el que está haciendo todo, sino que es el conjunto de un comité, es el conjunto de empresarios y de trabajadores, es el conjunto de profesionales de la salud, etcétera, que van a tener actividades que van a estar encaminadas a la promoción, a la educación, a la prevención, control y recuperación y rehabilitación de la salud de los trabajadores. Dígame, Anzuelo, ¿qué le podemos servir? Anzuelo levantó la mano, ¿qué le podemos servir? Ok, por favor, cuidado con sus movimientos, sus acciones, porque como se dieron cuenta, interrumpe. Entonces, si no va a hablar, pues entonces no levante la mano. Sigamos. La idea entonces, recordemos que también va a ser ubicar a los trabajadores en las áreas de acuerdo a sus condiciones y capacidades, no solo de preparación, sino también físicas. Si yo tengo, por ejemplo, 3 operarios y esos operarios, entre ellos, pues una de sus atribuciones es que tienen que descargar camiones con pesos y qué sé yo, entonces no voy a poner al más chiquitillo y al más enclenque
de los tres a levantarse ese trabajo solito, pues, o sea, tengo que ver quién tiene las mejores condiciones físicas para ese trabajo. Y eso no lo dice Oscar Sarti ni OMS, sino la Organización Internacional del Trabajo. O sea, necesita, digamos, como adecuar a la persona según sus condiciones a los diferentes puestos para los que han sido capacitados, ¿va? Por supuesto, ¿va? O sea, si tenemos a alguien que es, por ejemplo, imagínense ustedes esto, si el doctor es un tipo así enorme, bien cuadrado, bien mamado, bien fuerte, no va a poner a él a descargar camiones, ¿no? ¿Por qué? Porque el trabajo de él no es ese, el trabajo de él es más intelectual, el trabajo de él es resolver las situaciones de salud de las personas que ya están enfermas o se presentan enfermas o llegan enfermas en ese momento. Pero bajo ninguna circunstancia el trabajo de él, aunque tenga las capacidades para hacer algo físico, va a ser un trabajo físico. ¿Por qué? Porque él tiene otras condiciones de trabajo, otras condiciones contractuales. Ahora, si hay tres operarios y uno de esos operarios es chiquitito, enclenque, débil, no lo voy a poner a hacer yo el trabajo más rudo. Tengo que ubicar a que el que está en mejores condiciones físicas va a ser el que va a hacer el trabajo más rudo y los otros pues van a hacer dependiendo de sus condiciones propias. Y eso, como le digo, lo dicta la Organización Internacional del Trabajo. Eh, Luego tenemos la parte en la que nosotros hablamos de seguridad industrial. ¿Y esto qué es? Va? Bueno, va a ser un conjunto de técnicas y procedimientos que tienen por objeto eliminar o disminuir el riesgo de que se produzca un accidente de trabajo. ¿Va? Entonces, también va a ser un conjunto de normas y principios enfocados a disminuir y controlar los riesgos en el lugar de trabajo, evitando así accidentes laborales. Va a tratar los efectos agudos también de los riesgos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo que en un conector para electricidad conecté una T o una, ¿cómo se llaman esas regletas? Conecté una regleta, a la misma regleta le conecté otra regleta, de la otra regleta otra regleta. Y en cada una de las regletas tengo conectados como 8 o 10 o no sé cuántos aparatos. ¿Ustedes creen que eso es un procedimiento adecuado? ¿O tengo yo riesgo de que eso me haga un cortocircuito o que yo me atraviese y me tropiece con el montón de cables o que me pase algo relacionado a eso? Pues obviamente, ¿va? Entonces, esto es la seguridad industrial. La seguridad industrial es la que me va a decir, no, en cada toma corriente solo se puede conectar una regleta, esa regleta no puede ser conectada a más regletas, sino ahí se conecta dos, tres o cuatro aparatos máximo y todos los cables tienen que estar del lado tal, protegidos del paso de las personas, etcétera. Eso me lo dicta entonces la seguridad industrial. ¿Qué beneficios va a tener entonces la seguridad industrial? Primero, pues la confianza de los trabajadores porque sienten la seguridad del trabajo, o sea, saben que lo que están haciendo se está haciendo con cierta protección, con cierto cuidado, que están velando para que no le pase nada y para que dentro del entorno de la empresa, pues tampoco se den situaciones que nos complican, ¿verdad? Por el otro lado, también mejora la productividad porque la seguridad incrementa el rendimiento de los trabajadores. Si yo me siento seguro, siento que no me va a pasar nada ahí, pues obviamente trabajo con más ganas y con más eficiencia y eso aumenta la cantidad de producto que voy a tener. También va a reducir el costo. ¿Por qué? Porque evita accidentes. Si el paciente, el trabajador no se accidenta, pues eso va a hacer de que yo no necesite suspenderlo, contratar a alguien que lo sustituya mientras está suspendido, etcétera. Y finalmente también pues da mejor imagen a la empresa. Una empresa que tiene un sistema de seguridad industrial bien marcado es mejor vista que una empresa que no tiene ese sistema dentro de, ¿cómo se llama? Dentro del marco empresarial. Y por lo demás, pues también recuérdense que hay supervisores. Los supervisores de salud y seguridad ocupacional llegan a los puestos de trabajo y hay sanciones legales por no cumplir con las normas y los reglamentos de salud y seguridad industrial. O sea, existe un normativo, que es lo que les decía, el reglamento de salud y seguridad ocupacional, existen leyes y si estas leyes no se respetan, pues obviamente van a haber multas. Recordemos que en Guatemala una consigna importante es que el desconocimiento de la ley no lo exime de culpa a uno. Entonces, si uno digamos, comete algo que está en contra de una de las leyes, automáticamente usted es culpable. Ahí no se está viendo si usted sabía de la ley o no sabía de la ley, porque el desconocimiento de la ley no lo exime de culpa. ¿Eso qué significa? Que todos estamos obligados a conocer nuestras leyes.
Y en este curso, una de las leyes que definitivamente tenemos que saber y conocer, pues va a ser el Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional. Bueno, la seguridad en el trabajo están directamente relacionados. El trabajo y la salud están directamente relacionados. Recordemos que a través del trabajo los trabajadores van a buscar satisfacer sus necesidades, desde las que son básicas como de supervivencia hasta las que son de desarrollo profesional y personal y social. O sea, si yo quiero irme a pasear, tengo que juntar pisto. Entonces, para juntar el pisto, tengo que tener un trabajo. Si yo tengo ese trabajo, pues entonces junto el trabajo, el pisto, y con eso lo puedo tener. Si yo quiero hacer un evento por mi cumpleaños, por ejemplo, entonces yo necesito tener la plata y tener las amistades. Y si esas amistades las consigo en el trabajo, pues entonces ahí en el trabajo yo tengo que tener una buena relación con la gente para que esas personas pues también estén en buena onda conmigo, si lo quieren ver así, ¿verdad? Pero recordemos que dentro de todo esto que es de venir y dejar y hacer de desarrollo profesional y personal y social, pues también existe la amenaza a la salud y la amenaza a la salud va a estar ahí como algo que en cualquier momento nos puede devorar, ¿va? Entonces, y esas son parte de las cosas que nosotros tenemos que buscar, estar seguros en nuestro trabajo para que nuestra salud pues no esté mermada, ¿va? Ni disminuir. La seguridad industrial entonces va a ser un programa que se va a encargar de hacer mínimo los riesgos que están dados propiamente en No, el no. industrial. Y por el otro lado, también tenemos que tener en cuenta que la actividad industrial va a tener peligros que necesitan controlarse. Entonces, por un lado están los riesgos y por el otro lado están los peligros. Ya más adelante, siempre el curso, pues vamos a ver cuál es la diferencia entre un riesgo y un peligro. Entonces, cuando nosotros nos metemos a analizar cuáles van a ser los objetivos de la seguridad industrial, vamos a ver que el primer objetivo va a ser siempre evitar accidentes personales. Pero de la mano de eso, controlando ¿qué? Los riesgos que están en el trabajo. Luego, si se dan estos dos, pues automáticamente se reducen los gastos por accidentes y si todo está funcionando bien, pues obviamente vamos a obtener un aumento del rendimiento. Bueno, si ustedes pusieron atención hace un rato, hablamos de que el bloque salud y seguridad ocupacional incluía estos cuatro elementos. Dijimos seguridad industrial, dijimos ergonomía, hablamos de higiene industrial y hablamos de medicina del trabajo. Entonces ya hablamos entonces ahorita un poquito de lo que es salud y seguridad ocupacional, de la seguridad industrial, ¿verdad? De los objetivos de ella y ahora vamos a empezar a hablar de lo que es propiamente medicina del trabajo. ¿Y esto qué es? Bueno, la medicina del trabajo, como ustedes ven acá en la definición, aquí está, o sea, no me la estoy inventando yo, ahí está para que usted la vea, pues va a tratar los efectos crónicos o el deterioro a largo plazo debido a la exposición prolongada o a una condición adversa en una situación de riesgo. Entonces, si yo ya sé que mi trabajo es operar una máquina que hace un ruido infernal, entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Pues obviamente cuidarme, pero puede ser que aún cuidándome por el ruido infernal que hace la máquina, yo esté expuesto o expuesta a quedarme sordo, a disminuir mi agudeza auditiva, a tener problemas visuales porque estoy detrás de una pantalla todo el día, por ejemplo. Entonces, la medicina del trabajo entonces se va a encargar entonces de tratar esos efectos que son parte de esa larga exposición o de estar en una condición de riesgo sin tomar o utilizar el equipo de protección personal adecuado, porque a veces ya se sabe que existe el riesgo, pero la gente es necia y no se pone audífonos. La gente es necia y no se pone las gafas de protección contra la luz de la pantalla, etcétera. Entonces, eso hace entonces que al final de cuentas haya un área de la medicina que se encarga de tratar los efectos de todas esas personas que no hicieron caso o de todas aquellas personas que aún haciendo caso por largas horas o por largos años de exposición al riesgo, pues han tenido ya secuelas que les ha dejado el tipo de trabajo que desarrollan. Entonces, el objetivo de la medicina del trabajo va a ser evaluar condiciones de salud de los trabajadores con base a la exposición del riesgo al que están expuestos. O sea, lo que va a ver es qué tanto ese riesgo al que está expuesto lo ha dañado. Bueno, con esto ya hablamos de dos de los cuatro componentes de lo que es salud y seguridad ocupacional. Vamos al tercero, y el tercero hace referencia a lo que se conoce como ergonomía. Bueno, ¿y qué es la ergonomía? Entonces pongamos acá
la definición. La ergonomía pues va a ser la disciplina que se encarga del diseño de los lugares de trabajo, de las herramientas y de las tareas de modo que coincidan con las características tanto fisiológicas como anatómicas como psicológicas de las capas y las capacidades que tiene el trabajador. Entonces, si se dan cuenta, aquí les puse esta imagen que es como un ejemplo, ¿verdad? En el que obviamente hay sillas especiales a cierta altura, la pantalla debe estar de cierta forma, el teclado de cierta forma. ¿Para qué? Para que yo pueda garantizar que lo que estoy haciendo con el equipo adecuado, yo voy a tener mínimos riesgos. Pero si yo pongo la pantalla de otra forma, al mismo tiempo estoy hablando por teléfono, estoy mal sentado, estoy con los pies mal puestos, no tengo un banco de respaldo, la silla no es adecuada, entonces obviamente tengo un montón de riesgos a que me pasen cosas. Entonces la ergonomía lo que se va a encargar es de diseñar prácticamente lo que sirve más para desarrollar tal actividad sin que yo pueda, en cierta forma, estar afectado por esa situación. Bueno. Finalmente, el último componente de 4 que hablamos es el de higiene industrial. ¿Y qué es eso? Pues higiene industrial va a ser entonces el conjunto de conocimientos, de técnicas dedicados a identificar, evaluar y controlar aquellos factores del ambiente que provienen del trabajo y que en algún momento pueden causar enfermedades ocupacionales o deterioro de la salud. Entonces, si yo ya sé que, digamos, la empresa está produciendo tal químico, pero como consecuencia de la producción de ese químico hay ciertos desechos que son bioreactivos, que son tóxicos, que son veneno, etcétera, entonces yo tengo que usar equipo adecuado para evacuarlos, tengo que desecharlos de forma correcta y toda la cosa. ¿Para qué? Para garantizar que esos productos a mí no me vayan a afectar. Entonces, eso es la parte de higiene industrial. Bueno. Vamos a hacer una pequeña pausa ahí. Necesito que me digan en este momento si hay alguna pregunta o duda de lo que hemos estado hablando hasta este momento. Todo bien, profe, gracias. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera comentar o tenga alguna duda, algún comentario respecto a lo que hemos hablado hasta este momento? Ok. Seguimos entonces con lo que estamos hablando. Entonces, cuando estábamos mencionando, dentro de todo este contexto también existe algo o otro término que debemos de definir que está directamente relacionado con esto de la salud y seguridad ocupacional. Y eso hace precisamente referencia a lo que estamos hablando, que son los accidentes en el trabajo. Y recordemos que un accidente como tal va a ser directamente toda lesión corporal que el trabajador va a sufrir como consecuencia del trabajo que ejecuta. Entonces, si yo tengo un trabajador y ese trabajador, pues estando dentro del trabajo, su trabajo era cortar unas láminas y esas láminas las tenía que apilar en cierto lugar, pero él por terco, por necio, por lo que quiera, pues no se puso el equipo de protección personal y al manipular la misma lámina le cortó la mano y tiene una herida grande en la mano. Eso es un accidente, está dentro de su trabajo, está dentro de la actividad que desarrolla. Entonces, igual si al cortar las láminas las tiene que pasar por una máquina cortadora y no se puso el equipo de protección y pasa la mano, y aunque se ha puesto el equipo de protección, pues pasó la mano y la máquina le voló los dedos, pues eso es un accidente de trabajo. Porque se hizo conforme el trabajo que él pues está ejecutando. Los accidentes van a tener, digamos, dos orígenes interesantes. Vamos a decir que puede ser por un acto inseguro o en algunos casos va a ser por condiciones inseguras. Entonces ahora vamos a hablar de esas dos cosas, qué es un acto inseguro y qué es una condición insegura. Entonces, cuando ocurre por el descuido de una persona, por incumplimiento de una norma o por incumplimiento de un procedimiento establecido o por la existencia de un riesgo físico o mecánico, entonces decimos que vamos a dar
dos tipos de definiciones, ¿va? Entonces puede ser acto inseguro o condición insegura. Entonces, si se da por incumplimiento de norma, vamos a decir que es por un acto inseguro. Yo sé que para manipular la lámina me tengo que poner ciertos guantes protectores. No los use porque no me da la gana, porque me suda la mano, porque me pica, porque pesa, porque apesta, porque lo que sea, pero yo no lo usé. Eso es un acto inseguro. El accidente laboral, en este caso, es consecuencia de un acto inseguro, es decir, por negligencia o falta de actuación correcta del trabajador. El trabajador no está siguiendo los protocolos establecidos para hacer esa acción y por lo tanto, pues eso es un acto inseguro. El mismo caso sería, por ejemplo, si el trabajo es trasladar unos pesos a través del uso de un montacarga y yo agarro montacarga, me subo y como sé manejar, yo sé manejar y agarro montacarga y le doy para atrás y dejo ir con toda la velocidad para atrás de montacarga y me paso llevando unas cosas y caen unos andamios y total de que hago un desmadre ahí y se accidentan 3 o 4 personas. Eso también es un acto inseguro. ¿Por qué? Porque yo no estoy en el puesto de movilizar ese montacarga y el que sepa manejar no me da a mí el derecho de poder manipular ese equipo. Eso entonces también es un acto inseguro. Bueno, ahora vamos a la otra parte, condición insegura. Entonces, si yo estoy aquí trabajando en esta, digamos, el trabajo mío es de oficina ahorita, y estoy en una oficina, y en esa oficina ya el supervisor dijo que esos tomacorrientes están muy viejos, que hay que cambiarlos, que el cableado ya se ve deteriorado, que tiene fallones, que hay ciertas áreas como de corto, que mejor si se cambia, pero vengo yo como empleado, digamos, a pesar de que sé eso, me dice el dueño, usted tiene que trabajar con eso porque es lo que tenemos ahí conecte la máquina y trabaje. Entonces vengo yo como empleado y hago caso de mi jefe y vengo y conecto ahí y al conectar pues me explota eso, me saca chisperío, me quemo y hay un montón de problemas ahí, se pierde equipo, etcétera, pero lo importante es que yo me quemé como consecuencia de eso. Eso no es un acto inseguro, porque yo estoy siguiendo las normas que me habían dicho, pero el inmueble, la infraestructura o los lugares o la forma de usarse las cosas, pues no es la adecuada porque así es la empresa con tal de ahorrarse una plata, pues no cambió según la recomendación del supervisor. Entonces, en este caso, el accidente laboral se está ocasionando por una condición insegura. Todos los accidentes, ya sea por actos inseguros o por condiciones inseguras, pues no van a ocurrir por casualidad. Van a ser consecuencia y efecto de una situación anterior y en las que existían condiciones que hicieran posible el accidente se produjera. Entonces, en otras palabras, para que el accidente se dé, va necesariamente darse dos cosas, o haber actos inseguros o haber condiciones inseguras. Bueno. Ahora vamos a ver también que los accidentes no necesariamente van a ser laborales siempre. Entonces, en algunos casos vamos a hablar que hay otros accidentes que no se consideran como accidentes laborales. Entonces, vamos a definir cuándo sí el accidente es laboral, porque esto incide directamente en el trabajo de un monitor de salud y seguridad ocupacional. Ver su incidencia de accidentes y ver si el accidente realmente fue o no fue dentro de carácter laboral, ¿va? Entonces, ¿qué cosas vamos a decir que entonces es accidente laboral? La primera condición es que el accidente va a ocurrir dentro del horario laboral, es decir, cuando el trabajador está en su horario de trabajo. Si mi trabajo es de 8 a 5 y cabal a las 4:56 me accidenté, eso es un accidente laboral. Estoy en el trabajo y cabal ponido para afuera, se cayó una lámina y esa lámina me partió la cabeza. Eso es un accidente laboral. Bueno, pero si yo ya salí de la empresa y son las 6:10, salí a las 5 y a las 6:10 me tiro una moto, eso no es un accidente laboral. Eso es un accidente de tránsito externo, nada que ver con el ambiente laboral. Bueno, ahora, recordemos que la empresa, dependiendo de los servicios que ofrezca, puede pedir o hacer que el trabajador vaya a otros lados. O sea, que el trabajador esté en otros lugares ejecutando el trabajo. Eh, y
En este caso específico, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, yo le digo al trabajador, bueno, por ejemplo, ahorita en enfermería o en medicina, ahorita ustedes acá en medicina o enfermería, yo les digo, bueno, hay que ir a ver un paciente a tal lugar. O sea, el ambiente laboral era este hospital, esta clínica, este lugar. Pero yo les digo a ustedes, hay que ir a ver al paciente a tal lugar y ustedes salen en su motita y se van a ver al paciente y llegan al lugar donde yo los mandé y ahí dentro de ese lugar les pasa algo, eso sigue siendo un accidente laboral. ¿Por qué? Porque es una institución a la que yo mandé dentro del entorno del cumplimiento del trabajo. ¿Ah? Eh, la otra cosa importante es que el accidente va a ocurrir dentro de las condiciones para las que fue contratado. O sea, si sus servicios es tomar los signos vitales del paciente y eso es para lo que usted debe trabajar y ahí le pasa el accidente, eso es. Pero si usted está dentro, digamos, de la institución, pero usted viene y hace, digamos, alguna otra cosa para lo que no fue contratado, como usar el montacarga, por ejemplo. Ah, como no tengo nada que hacer, me voy a poner a usar el montacarga yo y eso ocasiona un accidente, eso no es un accidente laboral. ¿Va? Ese es otro tipo, aunque sea dentro del horario y aunque sea dentro de la institución, eso no es un accidente laboral porque es en el desarrollo de una actividad para la que no fue contratado. Bueno, entonces, estas son las características para que nosotros podamos definir si el accidente es o no es laboral. Bueno, sigamos con estos otros conceptos. Bueno, luego vamos a ver que existe el concepto que se llama peligro y el concepto que se llama riesgo. Bueno, ¿qué es un peligro? El peligro va a ser una fuente o situación o acto con potencial de causar daño en términos de daño humano o deterioro de la salud o una combinación de ambos. Eso es la norma OSHA, ¿va? Ahí aparece el número de la norma y el número del año que tiene la norma. O sea, 2007 salió esa norma para definir que era un peligro. Entonces veamos otra vez lo que dice. Fuente, situación o acto con potencial de causar daño en términos de daño humano o deterioro de la salud o una combinación de ambos. Por ejemplo, si yo no aprendí a inyectar bien, ¿va? Y yo digo, yo soy enfermera, yo tengo experiencia, yo trabajo en tal lado y tengo experiencia, pero yo nunca aprendí a inyectar bien, aunque trabaje en tal lado. Y yo me pongo a inyectar a esa persona y esa persona en cierta forma no lo estoy haciendo bien, eso es un peligro. ¿Por qué? Porque yo le puedo ocasionar daño a esa persona. Y en este caso, si usted se encuentra, dice situación o acto con potencial de causar daño en términos de daño humano o deterioro de la salud de la persona. O si yo vengo y le inyecto algo y como consecuencia de eso lo dejo inválido. ¿Va? Entonces, eso es también un peligro. Ahora, cuando hablamos de riesgo, vamos a decir que es la combinación de la probabilidad que ocurra un suceso o la exposición peligrosa a severidad del daño o deterioro de la salud que puede causar el suceso o exposición. O sea, si yo estoy aquí metido en este ambiente y en este ambiente hay mucho ruido, hay demasiada bulla y sonidos bien fuertes porque hay un montón de máquinas que como truenan, ¿sí? Eso es un riesgo. ¿Por qué? Porque como consecuencia de estar ahí yo me puedo quedar sordo. Consecuencia de estar en un ambiente sumamente caluroso, pues me puedo poner mal de la presión, se me puede subir el azúcar, me puedo quedar estéril. O sea, esos son los riesgos a los que yo estoy expuesto por ese tipo de trabajo. Y si yo trabajo dentro de limpiando ventanas de edificios y estoy en un andamio hasta arriba y estoy limpiando las ventanas hasta arriba, eso es un riesgo de que me caiga, ¿va? O sea, ahí me puedo caer y por lo tanto eso también es un riesgo. Bueno, para disminuir los riesgos, pues hay equipo de protección personal, ya eso lo vamos a ver adelante. Bueno, antes de pasar a esto, entonces tratemos de diferenciar esto para que nos quede bien claro. ¿Qué diferencia hay entonces entre un peligro y un riesgo? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Qué diferencia hay entre un peligro y un riesgo? ¿O será lo mismo? ¿Será lo mismo? ¿Qué dicen ustedes? Buenas noches, Doc. Buenas No, noches. no es lo mismo, ¿verdad? Porque un riesgo es algo que uno está tomando por su propia, ya con su propia conciencia. O sea, que uno sabe que va a hacer las cosas, pero sabe el riesgo que va a existir.
En cambio, un peligro, sería por decir uno, por ejemplo, que uno pase por por decir un estante y quizás hagan cosas sueltas, pero uno no sepa y uno quizás esté corriendo el peligro. No sé si estaría bien. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dicen los demás? Mire, Selvin ahorita se atrevió a hablar. Pensemos en alguien más. ¿Qué dice alguien más? Aquí veo 32 personas conectadas. Entonces, digo yo que hay más opiniones. Pensemos. ¿Qué diferencia? 31, eso fue uno. ¿Será lo mismo? ¿No será lo mismo? ¿Están de acuerdo con lo que dijo compañero? ¿Entre qué, disculpe, doctor? ¿Qué diferencia hay entre un peligro y un riesgo? ¿Será lo mismo o no será lo mismo? Peligro es algo que podemos prevenir, pero es algo que todavía no ha pasado. Eso entiendo Ujú. yo por peligro, es algo que puede pasar, es una situación que puede evitar uno. Y el Ajá. riesgo es, decirlo así, la capacidad, por ejemplo, está referido al peligro. El riesgo es algo que, por ejemplo, a la hora de usar una maquinaria o algo, existe el riesgo de que nos podamos lastimar con esa maquinaria y esto no existe el peligro. Ujú. Ok. Bueno. Si se dan cuenta, podemos decir que en cierta forma están entrelazados, ¿va? O sea, los riesgos están como en cierta forma relacionados con el peligro en sí, pero si se dan cuenta y son bien cuidadosos, vean la definición de peligro, ¿va? Fuente o situación o acto con potencial de causar daño en términos de daño humano, o sea, de daño a un humano o deterioro de la salud, o en este caso, combinación de ambos. Alguien puede quedar dañado de su salud porque le causé una infección, porque le puse mal una inyección, pero al mismo tiempo lo dejé chenco, porque la infección hizo que se le infectara todas ciertas áreas y quedó chenco. Va. Entonces, en este caso, esta persona, pues, va a recibir un daño, en este caso, el daño va a ser quedar de inválido y primero, pues, tuvo una infección. El peligro, entonces, va a ser haberse expuesto a la inyección de alguien que no sabía inyectarla, por ejemplo. Bueno, en cambio, el riesgo es porque existen, ¿sí? Diferentes situaciones en el entorno que hacen que ciertas cosas me puedan ocasionar daño. Por ejemplo, estoy trabajando con máquinas que hacen mucho ruido. Es el ejemplo que les puse, ¿va? O sea, no es que yo esté haciendo algo malo, ¿sí? Estoy trabajando con máquinas que hacen mucho ruido y como consecuencia de eso yo puedo tener, ¿sí? La posibilidad de quedarme sordo. Estoy trabajando con máquinas que tienen una luminosidad muy grande y como riesgo de eso yo tengo la posibilidad de quedarme ciego, ¿sí? Estoy trabajando, en el caso de nosotros, ¿va? Estoy trabajando con personas que están enfermas de influenza. Ustedes se dieron cuenta hace poquito. ¿Cuántos de nosotros nos enfermamos de esa gripe babosa que nos tardó como 2 semanas y no se iba? ¿Va? Entonces, y uno, y después de otro, después de otro, y llegamos uno, y llegaron otros, después se fueron otros, volvieron, y volvieron otros que volvieron a regresar, y así nos estuvimos. Ahora, ¿por qué? ¿Va? Porque estamos expuestos a riesgo biológico. ¿Por qué? Porque no estábamos usando mascarilla, porque no estábamos usando guantes, porque la gente que andaba enferma andaba estirando los mocos por ahí, tocaba los muebles, tocaba los escritorios, etcétera. ¿Va? Entonces, el riesgo biológico estaba ahí, ¿sí? Y por eso, pues, mucha gente se enfermó. Gracias a Dios, nada grave, ¿va? Pero igual hubo posibilidades de que fuera grave. ¿Sí me explico ahora? ¿Quedó claro esa diferencia entre uno y otro? Sí, Doc. Hablen. Bueno, hablemos que hay para siempre, día mi amigo. Sigamos, pues. Aquí creo que hay alguien que escribió, vamos a ver. Démosle un segundo a esto. Josué Gómez dice, Josué, que si el riesgo es ambiental. El riesgo, por supuesto, puede ser ambiental, pero no solo existen riesgos ambientales. Existen riesgos químicos, riesgos físicos, existen riesgos mecánicos, existen riesgos
eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, biológicos, ¿verdad? Entonces, en resumen, hay muchos riesgos y precisamente, y aprovechando eso que ahorita mencionamos, entonces aquí viene primera tarea. Entonces, ¿cómo se clasifican los riesgos? Y hay que dar un ejemplo de los riesgos. Entonces, esa es la tarea. Yo les mando por otro lado. Entonces, por eso es que los que no se conectaron, después van a tener que ver el video o alguien les va a tener que soplar que la tarea es eso. O sea, ¿qué son los riesgos? ¿Cómo se clasifican los riesgos? Y dos ejemplos de cada riesgo que ustedes encuentren. Por ejemplo, ya les dije, ¿va? Hay físicos, hay químicos, hay biológicos, hay mecánicos, hay ambientales, etcétera, ¿va? ¿Sí? Bueno, sigamos. Que le soplen, dice Josué. Está bien. Bueno, sigamos pues. Enfermedad profesional. Entonces, una enfermedad profesional va a designar toda enfermedad contraída por la exposición a factores de riesgo. Entonces, volvemos a lo mismo. Hay ciertos riesgos que si yo me expongo a ellos a largo tiempo o a corto tiempo, incluso algunos, como consecuencia de esa exposición al riesgo, yo voy a resultar enfermo de algo. Y eso se va a conocer como enfermedad profesional. Entonces, va a estar directamente vinculado a la actividad laboral a la que desarrollo. Por ejemplo, en algún tiempo, yo no sé si ustedes saben que las baterías, esas que usa uno en sus radios, en sus aparatos, inicialmente estaban hechas de plomo. Y entonces, antes se creía que el plomo pues era algo pues inocuo, o sea, no tenía mucha efecto sobre la salud. Y había gente, de hecho, que trabajaba ahí sin ningún tipo de protección personal, sin mediciones de sus niveles de plomo ni nada. Y muchos de ellos se enfermaron de saturnismo. Saturnismo es la intoxicación por plomo. Y esas personas que enfermaron de saturnismo, pues obviamente son enfermedades profesionales, porque son los constructores de baterías de plomo, ¿va? Los que enfermaron de eso, ¿va? Porque la tarea se envía al WhatsApp. O sea, cuando ya la tengas hecha, la envías al WhatsApp, la puedes mandar en forma individual o si querés la subís al mismo grupo. El asunto es que si la mandan al grupo, a veces después de ahí mismo se las bajan, se las copian y vuelven a mandar, y los demás mandan la tarea, entonces, pues no sería como muy justo para los que sí la hagan, ¿verdad? Entonces, si ustedes quieren, la mandan de forma individual y si no, pues la pueden mandar también por correo. El correo es clínicasmediohogar@gmail.com. Clínicasmediohogar@gmail.com. Por ahí se puede mandar también. Sigamos. Bueno, entonces, como habíamos estado hablando hasta este momento, dijimos que los accidentes van a tener causas, o sea, hay causas de accidentes, o sea, los accidentes, como dijimos al principio, no son casualidad, pasan por algo, o sea, algo ocasiona los accidentes. Entonces, hablamos que uno de esos era, pues, acto inseguro, ¿va? Entonces, un acto inseguro, pues como ustedes ven en el ejemplo que les puse ahí, allá hay un fulano soldando una babosada a la par de unos cilindros de gas comprimido y está tirando el chisperío encima de los cilindros de gas comprimido. ¿Qué creen ustedes que puede pasar? Pues que se calienten esos cilindros, exploten por la expansión del gas y como consecuencia de eso, pues haya un accidente importante. Eso es un acto inseguro. ¿Por qué? Porque él, a pesar de que se está dando cuenta que eso está pasando, está haciendo cosas que no tiene que hacer de la manera correcta. Probablemente el protocolo dice que la forma donde se suelda tiene que estar alejado 10, 15, 20 metros de donde están los contenedores de cilindros. Sin embargo, él tal vez por ahorrarse manguera o qué sé yo, los tiene ahí cerquita y como consecuencia de eso está haciendo actos inseguros. Bueno, en el caso de abajo, si ustedes ven, tenemos un paciente, un trabajador que está encaramado en un poste con cables de alta tensión sin ningún tipo de equipo de protección, sin ningún equipo de bioseguridad, de seguridad para él, y está ahí haciendo cosas, probablemente contratado por una empresa, pero está haciendo cosas incorrectas, está trabajando en condiciones inseguras. Y muy probablemente le dijeron, bueno, estamos estrenándolo, vamos a ver si es arrecho para el chance, pues súbase ahí y conecte este cable con este y él sí dijo Juan y se sube
y si ustedes ven, no está usando ningún equipo de protección porque la empresa no se lo dio probablemente, ¿sí? Entonces, eso se llama entonces condiciones inseguras. Bueno, entonces, recapitulando, vamos a decir entonces que una condición insegura son condiciones existentes en el área de trabajo que pueden ocasionar accidentes. Entonces, en este caso, como si ustedes se dan cuenta, aquí está el área, es el de abajo, el área de trabajo es esta, ya está ahí el área de trabajo, ahí lo mandaron a trabajar, pero no tiene ningún tipo de protección, no está subido en una torre de esas que tienen un protector que les evita caerse, no tiene equipo de bioseguridad, ¿va? No tiene guantes protectores, no tiene casco, etcétera, ¿va? Y por el otro lado, vamos a ver que un acto inseguro, ¿va? O acción insegura, es toda acción realizada por un trabajador sin respetar normas de seguridad. Entonces, como el de arriba, ¿va? Él está viendo que las chispas están cayendo ahí, pero le vale madre y sigue haciendo la actividad como él cree que tiene que hacerla, ocasionando con esto la posibilidad de que se presente un accidente del que sí se lamente uno mucho. Bueno, todos los accidentes, pues obviamente van a tener dentro de sus componentes un factor humano. Ese factor humano, en este caso, vamos a hablar que pueden ser diversos orígenes, ¿va? Por ejemplo, puede ser un problema psicológico, por estar peleando con la novia, con el novio, también tiene problemas de la identidad de género, por ejemplo, no se ha definido bien si es hombre o mujer, o quiere ser hombre o mujer, o le gustan los hombres o las mujeres, no sé. Cualquier problema de este tipo puede desequilibrarlo psíquico o físicamente, y por supuesto, pues puede ser causa de accidentes. La parte fisiológica va a ser, pues, propiamente enfermedades del cuerpo, ¿va? Entonces, por ejemplo, malas posiciones, movimientos anormales, o que padezca la presión o de la diabetes, se le bajó el azúcar, se le subió la presión, etcétera, ¿va? Son cosas puramente de su funcionamiento. La parte sociológica, ¿va? Relaciones con sus compañeros, ¿va? Entonces, como no se siente bien en el ambiente, como no está a gusto con la persona que está haciendo las cosas, como le disgusta estar con él o ella, entonces como consecuencia de eso, pues hace las cosas mal y parte de eso hace que pues se pueda presentar el accidente. Y por supuesto, dentro de esto también existen las causas de tipo económico, ¿va? Entonces, yo vengo y digo, bueno, necesito poner un hospital en San José y necesito que el hospital sea ya. Y voy a ver una casa y la casa tiene pues conexiones eléctricas inadecuadas, no hay buen suministro de agua, hay problemas de filtraciones por todas las paredes, etcétera. Pero a pesar de eso, y vengo yo y digo, no importa, ¿sí? O sea, así lo agarro y así le entramos y le echo un poquito de pinturita, le chapuzo aquí y nos vamos. Entonces, eso, por ahorrarse una plata, al final de cuentas ocasiona accidentes. Y eso es parte también de las cosas que yo tengo que evaluar, ¿va? ¿Sí? Bueno, entonces ya vimos que una parte es la parte humana, pero también hay parte técnica como causa de accidentes. Una de esas, pues, es las malas prácticas de manufactura, ¿va? ¿Y esto qué significa? Que las personas que nos hicieron los equipos fueran chinitos, por ejemplo, y que como consecuencia de eso no tienen mucho control de calidad y sus productos no tienen la calidad necesaria que nosotros quisiéramos. Entonces viene como deficiente, viene chafa, como le decimos nosotros, ¿va? Y como viene chafa, pues más riesgo, ¿verdad? A que nos pasen cosas porque el carro perdón, ¿cómo se llama? El equipo que estoy usando para trabajar, pues no tiene las características que debería de tener si realmente se hubiera hecho con todas las normas de calidad. Bueno, si yo necesito meter un clavo, a ver, vamos a ver qué pilas son ustedes. Si yo necesito meter un clavo en una pared, ¿sí? ¿Qué instrumento debo de utilizar para martillar? A ver, si necesito meter un clavo en una pared, ¿qué instrumento debo utilizar para martillar? Luis Lemos dice martolla. Martillo, ¿Ah? martillo, ¿no? Pues sí, un martillo. Pero si yo en lugar de usar un martillo, vengo y empiezo a pegarle con el barreno, ¿ah? ¿Ah? Porque es lo que tengo a la mano y le empiezo a dar al clavo con el barreno así, ¿qué creen que puede pasar?
pues que perfora el barrero, entra al motor, el barrero tal vez está conectado, me hace un cortocircuito, me tira la chingada y eso me ocasiona un accidente, ¿no? Mal uso de herramientas. ¿Ya se dieron cuenta? ¿Va? O que quiero destapar algo ¿cómo se llama? Con un abrelatas cuando lo que tengo que usar es una espátula especial para destaparla, por ejemplo. O sea, ¿ya me entienden? O sea, si yo uso mal un equipo, pues yo tengo como consecuencia el riesgo de que haya un accidente. ¿Ya? Y por supuesto, si las instalaciones están defectuosas, ¿va? O sea, si yo ya sé que ese tomacorriente no sirve, y yo necio, ahí lo meto y lo puyo para que me case ahí la manija de la babosada del aparato, y cuando siento me tira la corriente, ¿va? Entonces, obviamente, también es porque las instalaciones no están siguiendo las normas que se requiere, ¿va? Bueno, los accidentes se van a clasificar en 3 grandes grupos. Vamos a hablar, este criterio va a ser dependiendo de la lesión que sufre la persona. Entonces vamos a decir que va a ser leves cuando la lesión que sufre la persona le ocasiona dolor y molestia, pero él puede seguir trabajando. Se prensó el dedo, pero ahí estaba. O sea, vaya a trabajar, no pasa nada y ahí sigue. Moderados, la lesión que sufre la persona le ocasiona cierta limitación y amerita suspenderlo, pero no hospitalizarlo. Váyase a su casa un par de días, tome este medicamento y regresa en un par de días y listo. Y por supuesto, un accidente grave, las lesiones que tiene el paciente sí necesitan ser hospitalizado. Se amputó los dedos. Entonces, a esta persona lo van a llevar a sala, lo van a lavar, lo van a limpiar, le van a poner antibióticos, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso hace que al final de cuentas, entonces el paciente necesite más tratamiento del que se le está dando y eso requiere, digamos, hospitalizarse. Si el paciente se quedó hospitalizado, ese paciente por fuerza, ¿sí? Ya se considera como accidente grave. ¿Sí? Bueno, sigamos. Ahora, los accidentes como tal van a tener ciertas implicaciones importantes, ¿va? ¿Qué implicaciones? Bueno, pues las implicaciones más importantes es que el paciente va a tener, por ejemplo, en la parte puramente laboral, o sea, el trabajador va a tener pérdida de su sueldo. Si tiene pérdida de su sueldo, pues ya con eso tiene implicaciones psicológicas, emocionales y un montón de cosas más. Pero aparte de eso, pues puede ser que el paciente tenga mucho dolor y que aparte del dolor, pues lo va a incapacitar, o sea, no lo va a dejar laborar, no lo va a dejar trabajar bien y eso pues ya es un problema. Bueno, para la familia, pues si mi papá, que es el que mantiene la casa, mi mamá, la que mantiene la casa, no tiene trabajo, pues yo me angustio, ¿va? ¿Por qué? Porque ¿de dónde voy a sacar para pagar el colegio? ¿Dónde voy a sacar para pagar mi comida? ¿Dónde voy a sacar para ir a pasear? ¿De dónde voy a sacar para ir al concierto de hombre? O sea, etcétera, ¿va? Entonces, eso es importante, ¿verdad? Entonces, la angustia genera, pues obviamente, también a los miembros de la familia. O sea, la persona que está trabajando se accidente, también genera angustia para los miembros de la familia. Y no solo por lo que está pasando, sino que también eso repercute en que hay otros gastos, ¿va? Porque si el paciente quedó mal, si necesita tratamientos que no les da el seguro o el IX, pues eso va a requerir que esa persona pues gaste más dinero del que no tenía previsto, ahora porque está accidentada. Y para la empresa, por supuesto, ¿por qué? Porque aumenta sus costos de operación, porque hay que contratar personal que sustituya al que está suspendido, porque retrasa la producción, porque los nuevos que llegan no tienen la misma experiencia que el otro y por lo tanto se atrasan o se tardan más en producir algo. Pues también disminuye la calidad y la productividad porque el que viene no tiene la misma experiencia, por supuesto. Hay desperdicio de materiales porque igual el otro no sabe bien cómo se ahorra y entonces echa a perder cosas. Y la empresa al final pues también tiene mala imagen porque dice esto pasó porque no hay un buen programa de prevención. Y finalmente, pues eso va de consecuencia de que la empresa como tal puede perder mercado. O sea, si antes tenía pedidos, 1000 pedidos al mes, ahora tiene 600, al siguiente mes 400, y ahí va para abajo, para abajo, para abajo, porque ya la empresa no está bien vista en relación a ese tipo de situaciones por lo que está pasando. Bueno, entonces, miren, pues, esto sería nuestro
primer tema. Aquí vamos vamos a hacer una pequeña pausa. El siguiente tema es más corto. Vamos a hacer una pequeña pausa exactamente de 10 minutos. Si quieren, se quedan conectados. Si solo se relajan 10 minutos. Y si no, pues se desconectan y regresan en 10 minutos. Estamos hablando ahorita de 7:07. Entonces, a las y cuarto. Tratemos de conectarnos todos a las y cuarto para tener un poquito de menos de 10 minutos, pero a las y cuarto. Entonces, una pausita y regresamos en un momentito.
Bueno, chicos, los que se quedaron esperando, pues qué bueno, y los que se están integrando, pues ahorita ya veo que ya está la mayoría, vamos a seguir. Realmente es este tema, como les vuelvo a repetir, que es el segundo, es muy cortito. Igual recuérdense que después, no de forma inmediata, pero después les va a llegar la grabación por si la quieren volver a ver, por si tienen alguna duda ahí va a estar la grabación. Y la otra cosa importante es que también les mando los archivos en PDF para que ustedes tengan ahí como un resumen de lo que se habló y que puedan revisar ahí cualquier cosa que necesiten. Entonces, hoy vamos a hablar en esta segunda parte sobre lo que es la historia de la salud y seguridad ocupacional en el mundo. O sea, realmente no es un tema fundamental, pero sí es importante saber dónde viene todo esto. Y vamos a hablar un poquito introduciéndonos a lo que es las leyes y lo que implica las leyes en el Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional. Eh, la semana entrante vamos a hablar sobre riesgos y peligros, empezando con eso y con las leyes de salud y seguridad ocupacional y hablando un poquito más sobre el reglamento de salud y seguridad ocupacional. Los PDF se van a mandar aquí a este grupo, o sea, solo los que están integrados al grupo de salud y seguridad ocupacional y se inscribieron van a tener los PDFs. Si, yo creo que aquí hay más que no están integrados al grupo, posteriormente se integran para que queden ya registrados como participantes en el curso y se les pueda mandar los archivos, ¿no? Bueno, vamos a hablar entonces de esto de la historia un poquito. Eh, los antecedentes históricos pues de la salud y seguridad ocupacional, vamos a hablar un poquito incluso de la prehistoria. Entonces, vamos a hablar de lo que es una comunidad primitiva y desde el momento en que esta comunidad, desde el momento de la oscuridad en tiempos no descritos, se conoce por algunas teorías evolucionistas y por los hallazgos paleontológicos. El hombre empieza a caminar sobre sus dos extremidades, aventurándose sobre un medio circulante y evoluciona de conciencia animal al Homo sapiens, es decir, se vuelve un humano. Y aquí comienza a sufrir un cambio revolucionario con la intención de dominar el mundo que lo rodea y por supuesto pues eso hace que haya un trabajo en equipo, trabajo comunitario y se empiecen a desarrollar las diferentes actividades a los que cada uno pues puede ir, digamos, aspirando. Entonces desde ese momento pues empezaron a surgir las diferentes actividades de las personas y de la mano de eso pues las diferentes patologías que se pueden venir vinculadas directamente a ese tipo de actividad que desarrollamos. Si nos vamos a la edad antigua, que estamos hablando de comunidades ya más avanzadas, ¿verdad? Entonces, en este entonces vamos a ver necesidad de organizarse más y aquí ya hay diferentes clases de trabajo y estas van a ser realizadas de acuerdo a políticas del gobierno en ese momento y establecidas en cada clase, raza y medio económico. Y aquí no se tiene en cuenta los riesgos a su capacidad de trabajo, la cual van a estar limitadas según el tipo de trabajo que desarrollen. Entonces, es decir, que aquí el trabajo se empezó a desarrollar dependiendo de la clase política o la clase y la raza que tenía la persona, ¿va? Si eras esclavo, pues tu trabajo iba a ser de esclavo, ¿va? Trabajo físico, trabajo, digamos, fuerte. Si eras negro, igual. Y posteriormente, pues esto pues fue evolucionando a que, digamos, los que eran de clase alta o clase media, pues eran los que estudiaban, los que se dedicaban a legislar, etcétera, ¿verdad? Las principales civilizaciones más importantes del mundo, que son Egipto, Grecia y Roma, pues son ejemplos de estas variaciones de las que estoy hablando, ¿verdad? Ahí ustedes saben que tanto como los egipcios, como los griegos o los romanos, pues tenían sus diferentes clases sociales y por supuesto sus diferentes labores según la clase social. Si nos vamos a Egipto, ¿va? Estamos hablando de 4000 años antes de Cristo. En esa época de civilizaciones mediterráneas se destacaba precisamente Egipto y especialmente la consideración para los guerreros, los embalsamadores, los fabricantes de armas, los cuales tenían leyes especiales para realizar su trabajo y evitar accidentes de trabajo. Entonces, si se dan cuenta, estamos hablando de 4000 años antes de Cristo y 4000 años antes de Cristo ya existían leyes específicas para profesiones específicas para evitar riesgos a la salud y accidentes en el trabajo. Las medidas de protección estaban dadas por el faraón
y se implementaban en las grandes urbes o ciudades con talleres reales. Los talleres reales entonces se ejecutaban las acciones en base a ciertas normativas para que los riesgos a la salud y los accidentes pues fueran menores. Si nos vamos, digamos, a Grecia, ahí vamos a encontrar otros personajes importantes, Grecia y Roma, y aquí pues podemos mencionar a Hipócrates, va, 460 antes de Cristo. Hipócrates, para los que no saben, pues es considerado el padre de la medicina, ¿va? Y él, imagínense ustedes, ¿cuántos años estamos hablando? 460 años antes de Cristo. Y ahorita estamos en el 2024 después de Cristo, entonces súmenle esos 460 años y estamos hablando que hace más de 2500 años este señor ya había descrito la intoxicación por plomo como causa de una enfermedad ocupacional. ¿Y cómo se dio cuenta él? Porque fabricaban vasos y cosas de plomo. En ese entonces usaban mucho ese metal para hacer tazas y cosas, y se dio cuenta él de que muchas de las personas que se dedicaban a fabricar esos utensilios, pues obviamente sufrían graves desequilibrios de su salud. Entonces, él ya describe, entonces, la primera, digamos, como enfermedad ocupacional en ese entonces, ¿va? Si nos vemos un poco más, vamos a irnos un poquito, por ejemplo, ahí junto con este señor, escribió un libro que se llama Aires, Aguas y Lares, ¿va? Siendo el primer libro que se habla salubridad, climatología y fisioterapia. En ese libro, pues ya se hablaba de cosas que pueden pasar por el tipo de clima, de cosas que pueden pasar por cuestiones de no tener hábitos adecuados, riesgos biológicos, ya hablaba de riesgos ambientales, etcétera, ¿va? Entonces, este señor estaba como muy adelantado a su época, si ustedes se dan cuenta. Siempre también en Roma, Plinio el Viejo, ¿va? 23 a 79 años después de Cristo, ¿va? Entonces él tiene una enciclopedia de las ciencias naturales y él describe un número de enfermedades ocupacionales a las que se clasifica como enfermedades de los esclavos. Como les decía, los esclavos tenían ciertas actividades y por lo mismo esas actividades eran las que condicionaban la salud de los trabajadores en esa área, y esto pues lo describe adecuadamente, digamos, él en esta enciclopedia, ¿verdad? También él habla sobre la utilización de pedazos de lino a madera de respirador por los refinadores de minio y sulfuro rojo de mercurio. O sea, él prácticamente habló de la creación de las primeras mascarillas de protección para los trabajadores de estas mineras, y con esto pues evitar el riesgo de enfermarse por las enfermedades producidas por los minerales. Galeno, otro personaje ampliamente conocido, en el año 1030 antes de Cristo, nació y es sucesor de Hipócrates. Él analiza el medio laboral, o sea, sigue buscando y hace un trabajo muy interesante en las minas de sulfato de cobre en Chipre, donde pues también establece ciertos parámetros sobre cómo prevenir enfermedades ocasionadas por la exposición a este metal. Este señor que se llama Aurícula Paracelso, va a las primeras observaciones sobre enfermedades de los mineros. Estos estamos hablando ya, digamos, en el año 1556, o sea, a media, aquí está un error en el primero, es 1494, 1555, que es cuando él nació y cuando él murió, y Paracelso después en el 493 a 1591, siglo XVI, ¿va? Entonces ellos ya hablan entonces también de enfermedades también producidas en los mineros. Roma como tal, pues no aportó mucho a lo que es salud y seguridad ocupacional por ser un estado en el cual el trabajo fue hecho exclusivamente por esclavos. O sea, aquí todos los aristocráticos, todos los digamos, políticos, toda la clase política, senadores, pues ellos no trabajaban, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, ellos no se enfermaban por cuestiones laborales, sino que los que sacaban el trabajo, pues eran sus esclavos, ¿no? Sin embargo, pues sí se establecieron algunas leyes importantes en beneficio de los ciudadanos y protegiendo y tomando medidas contra plagas, contra enfermedades que afectaban en sí a las ciudades, ¿no? También nacen asociaciones, agrupaciones de personas para proteger calamidades, para proteger sobre accidentes.
en caso de muerte también. Y algo que sí se rescata importante acá es que esto no tenía directamente nada que ver con el Estado, ¿ah? Sino que era propiamente de carácter voluntario en búsqueda del beneficio común. O sea, la misma comunidad se organizó para buscar estos beneficios. La Edad Media pues trajo un montón de avances en arte, en cultura, pintura, escultura y por supuesto también algunas otras cosas interesantes en relación a la salud y la seguridad ocupacional, ¿va? El año 476 después de Cristo, ¿verdad? Recordemos que los pueblos van a buscar el Imperio Romano, se inclina el periodo denominado Edad Media, el cual llega hasta el año 1453, estamos hablando de casi 1000 años, ¿verdad? En esa fecha se funda lo que es Constantinopla, ¿va? Que al final pues fue invadida por los turcos, y en 1541 nace la legislación para la contribución a la organización en el ambiente laboral. Imagínense también, ¿verdad? Ustedes más de 500 años o casi 500 años, pues se dan ya leyes puramente de carácter laboral. Ahí se acuerda lo que es la jornada de trabajo que tienen que tener las personas. Se estableció la edad mínima para trabajar, ¿verdad? Y desarrollar actividades de carácter laboral. Y algo interesante también es que la mano de obra era 75% mujeres y niños, ¿verdad? Las jornadas laborales eran de 12 a 14 horas diarias. Las máquinas no tenían ningún tipo de protección, ¿verdad? Y obviamente eso hacía que hubiera muchas mutaciones, muchas muertes por accidentes laborales. Eran muy frecuentes precisamente porque era un grupo muy vulnerable y con muchas horas laborales las que se tenían, ¿verdad? Este señor Bernardino Ramazzini, esta es la fecha en que nació, 1633 hasta 1714. Este es un médico italiano, él vino y desarrolló su carrera, ¿verdad? Como docente. Además, también se le conoce como el padre de la medicina ocupacional. Él en 1700 va a publicar un libro que se llama De Morbis Artificium, ¿va? De Morbis Artificium Diatriaba, ¿va? Disertación sobre las enfermedades de los trabajadores, que va a ser realmente el primer libro que habla específicamente sobre enfermedades de profesionales y prevención de los riesgos laborales. Entonces, vean ustedes, desde 1700 ya existe un libro completo que habla sobre las enfermedades producidas por el trabajo, ¿verdad? Y sobre la prevención de los riesgos, ¿verdad? Luego, pues, desde 1760 hasta 1830 llegó la famosa Revolución Industrial. Esta pues inicia en Inglaterra y esta pues se extiende muy rápidamente a toda Europa. Ahí viene una serie de transformaciones de los procesos de producción. Principalmente la característica es la introducción de las máquinas, ¿verdad? Que hacían diferentes trabajos y el oficio artesanal pues se va disminuyendo, va siendo cada vez menos utilizado, reemplazándolo por fábricas, ¿verdad? Y por máquinas cada vez más mecanizadas. En el interior en sí de las fábricas, por ejemplo, minas del siglo XIX, los trabajadores estaban expuestos a un gran riesgo de sufrir enfermedades profesionales o accidentes de trabajo, así como efectos adversos derivados de las jornadas laborales que eran, como les dice ahí, muy extensas, ¿verdad? Estamos hablando de 12, 14 horas, y pues así ya fue, digamos, a un grosso modo, un vistazo de la salud y seguridad ocupacional a lo largo de la historia del mundo. Pero, ¿qué pasa en Guatemala, va? Realmente, ¿qué es lo que realmente nos interesa más, va? Entonces, en Guatemala vamos a ver que empiezan a haber leyes, ¿va? Y como primer antecedente interesante de leyes en relación al trabajo, aparece una legislación laboral social que está constituida en las famosas leyes de Indias, ¿va? En el año 1680. Y esto era un intento de la corona propiamente, ¿va? Para limitar los abusos que los súbditos cometían contra los indígenas. Entonces recordemos que la explotación del indígena en Guatemala pues siempre ha estado y pues la corona pues trató de alguna manera pues de disminuir eso, ¿verdad? Y aquí pues dentro de lo más importante de estas leyes de Indias, pues se establece que las jornadas laborales para estas personas de indígenas pues no deberían de exceder de las 8 horas. Luego pues ya llegó la república, la independencia y con todo esto pues vino renovación de las leyes
y estas ya se establecieron leyes estatales de Guatemala, que más o menos en el año 1835 hasta 1851, pues fueron ya puestas en marcha. Y no fue hasta 1876 donde ya se dictan varias normas de tipo laboral. Entonces, digamos, como las primeras normas propiamente del país en relación a laboral, pues datan de 1877, perdón. Entonces, si nosotros nos vamos a buscar, digamos, como precedentes, vamos a ver que en 1894, ¿verdad? Los preceptos laborales iniciaron hasta el año ese, 1894, ya un país independiente, ¿verdad? En el que se dicta la ley de los trabajadores, que más que todo contenía recomendaciones que no llegaron a cumplirse nunca, como todavía ya pasa mucho eso, ¿verdad? En 1906, la ley protectora de los obreros sobre accidentes de trabajo contiene normas que van a anticipar una futura prevención social. Lamentablemente, la ley esta de 1906 estuvo con poca aplicación, ¿verdad? En la práctica, o sea, ustedes saben como todo en Guatemala, ¿verdad? Existe, hay ley, pero no se respeta, ¿verdad? Entonces, como tal, pues eso hace o genera pues toda la situación que ustedes ya conocen en el país, ¿verdad? Que no está de más que yo me ponga a decirles, ¿no? O sea, eso ya se conoce. No hay, digamos, como algo muy, digamos, marcado, precisamente porque aunque exista, pues no se cumple. Hoy por hoy, pues eso ha cambiado un poco, ¿verdad? Pero ya vamos a ver después de esto. Luego la Ley de Protección de los Obreros sobre Accidentes de Trabajo de 1906, ¿va? Entonces aquí ya se habla de prestaciones sociales a los trabajadores en caso de accidentes profesionales, también habla de asistencia médica en caso de enfermedad y maternidad, de subsidios en dinero por incapacidad, de pensiones vitalicias para incapacidades permanentes. Recuérdense que toda esta ley surgió antes que existiera el IX, o sea, aquí no había IX, ¿va? O sea, no existía el IX, y entonces era el mismo Estado el que velaba a través de esta ley supuestamente por los trabajadores. Lamentablemente, como dije al inicio, pues no se existía la ley con todas estas características, pero no se llevaba a cabo. En 1921, ¿verdad? Estamos hablando del primer centenario de la independencia, se establecen los principios e instituciones laborales que estaban activas a nivel internacional y es la plataforma prácticamente de la legislación posterior. O sea, a partir de ahí vienen todas las demás leyes. Sin embargo, nuevamente en materia de seguridad social, solo se regulan algunos aspectos muy superficialmente. En 1926 se decreta la Ley del Trabajo, el primer conjunto ya puramente de leyes, ¿verdad? Donde se habla de un sistema de contenido laboral y de aplicación general, que además de todo incluía la protección del salario, la jornada de 8 horas diarias o de 48 a la semana, el descanso semanal, la protección del trabajo de mujeres y menores y por supuesto la protección a la madre obrera. En 1932 se establece un decreto, ¿verdad? En el que establece el sistema de jubilación, de pensiones, Montepíos para funcionarios y empleados públicos. Todavía existe eso todavía está vigente. Luego el decreto 47 del 44, ahí ya se establece la ley orgánica del Poder Ejecutivo y se establece como función la Secretaría de Gobernación, Trabajo y Previsión Social. Prácticamente este es el antecedente al Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Con la intención de procurar la implementación y el funcionamiento de sistemas de seguro social que cubran los casos de enfermedad, incapacidad, vejez, desempleo y muerte de un trabajador. Entonces, apenas unos años después de esta ley, estamos hablando 2 añitos después, el 30 de octubre del 46, entonces el Congreso de la República de Guatemala emite el decreto número 95, la Ley Orgánica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Así, pues se crea la institución autónoma, o sea, autónoma, recuérdense que significa que es independiente del gobierno, ¿verdad? De derecho público, de personalidad jurídica propia y con plena capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones. Y en este caso, la finalidad va a ser aplicar el beneficio al pueblo de Guatemala de un régimen unitario y obligatorio de salud y seguridad social, de conformidad con un sistema de protección mínima, y ahí establece ya estos parámetros en su capítulo 1. Bueno,
La Constitución de la República promulga el 31 de mayo de 1985, imagínense, ¿va? ¿Cuántos años? Con vigencia a partir del 14 de enero del 86, el artículo 1, lean ustedes, el Estado de Guatemala se va a organizar para proteger a la persona, a la familia, citando como fin supremo la realización del bien común, entendiendo como persona a todos los seres humanos y a la familia como la base de la sociedad que necesita fortalecer para que consecuentemente se fortalezca el Estado en general. Es importante destacar que la Constitución establece como fin supremo el bien común, porque se considera que en esta última instancia el Estado deberá buscar el equilibrio social, es decir, el bienestar de todos sus ciudadanos. Entonces, esta ley incluso sigue, ¿va? El artículo 2, y aquí tal vez la parte más importante de este artículo 2 que todavía sigue vigente, porque esa es la Constitución actual vigente en Guatemala, si ustedes se dan cuenta, dice que es obligación del Estado ¿va? Velar por la vida, la libertad, la justicia, la seguridad y la paz. ¿Va? Entonces, en todos los derechos de la persona humana como vínculos necesarios que se ejercen. Y aquí prácticamente está vinculado el derecho al trabajo. Entonces, el Estado garantiza y protege la vida desde el momento de su concepción, así como la integridad y la seguridad de la persona humana. Eso quiere decir que usted, si está siendo expuesto a una cosa, un trabajador que está siendo expuesto a una cosa que le está dañando su integridad, tanto física o emocional o social, pues el Estado tiene la obligación de defenderlo, de cuidarlo y, por supuesto, de sacar adelante la situación que lo está afectando. También en la sección séptima, los artículos del 93 al 100, ya establece las normas que son directamente relativas a la protección de la salud, de la seguridad, de la asistencia social, y prácticamente se resume en que el Estado debe velar y garantizar por la asistencia social, que el goce de la salud es un derecho fundamental, etcétera. Y ahí se establece, digamos, todas las cosas que hacen para que la salud se mantenga. Entonces, entre eso, prevención, promoción, recuperación, rehabilitación, ¿verdad? Y bienestar tanto físico como mental y social. Prácticamente lo que establece el mismo régimen de salud y seguridad, ¿verdad? Ocupacional. Entonces, por lo tanto, el Estado va a controlar la calidad de todos los productos alimenticios, la calidad de los productos farmacéuticos, la calidad de los productos químicos y, por supuesto, todas las cosas que pudieran afectar a la salud del guatemalteco. También va a ser obligación del Estado y de las empresas que están centralizadas, autónomas y no autónomas, y en general a todos los habitantes, prevenir la contaminación del ambiente y mantener el equilibrio ecológico. También el Estado reconoce y garantiza el derecho a la seguridad social de los habitantes de la nación y esto lo ve como un fin público, ¿verdad? Nacional, unitario y obligatorio. ¿Eso qué quiere decir? Que todo el mundo tiene derecho a esto, ¿verdad? O sea, que no es para unos, sino que es para todo el mundo. Bueno, luego en el año 2000 se funda el Consejo Nacional de Salud, Higiene y Seguridad Ocupacional, también conocido como CONASO, ¿ah? Y está conformado por representantes que son del Ministerio de Trabajo, del ICSI, del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, también por representantes del sector patronal, conocido como CACIF, representantes del sector laboral, que son las organizaciones sindicales. Entonces el CONASO integra todo esto para ver todo lo relacionado con los derechos de los trabajadores. El CONASO como tal va a tener ejes de trabajo fundamentales, entonces apoyo a la creación del empleo de trabajo decente para hombres y mujeres, contribución a la erradicación del trabajo infantil en particular en las peores formas, ¿va? Impulsa la modernización y administración pública del trabajo, fortalecimiento de los programas de salud y seguridad del trabajo. El ICS, y aquí viene la parte muy importante, ¿verdad? Como miembro activo y proactivo del CONASO, ha impulsado siguientes logros y avances. Declaración del Día Nacional de Salud y Seguridad Ocupacional por el Acuerdo Ministerial 194-2004, Reglamento General de Salud y Seguridad Ocupacional mediante el Acuerdo Gubernativo 2019-2014. Este fue publicado hasta julio de 2014, en el cual tiene vigencia hasta el 8 de septiembre de 2015. Este acuerdo deroga un antiguo reglamento que existía del 57. También se establece el Perfil Nacional de Salud y Seguridad Ocupacional, ¿verdad? Que sirve para, digamos, toma de decisiones, para formulación de herramientas que todavía se utilizan.
Y además de eso, también se consensúa, establece la parte tripartita como herramienta para buscar normas activas laborales, ¿verdad? Entonces, la Política Nacional de Salud y Seguridad Ocupacional se elabora en el 2009 y luego viene el Acuerdo Ministerial del 2010, 191-2010, que hace referencia al registro de accidentes laborales, elaborado en el 2010, norma que regula la notificación por parte del patrono de todos los accidentes laborales que ocurran en el lugar de trabajo. Entonces, ¿esto por qué? Porque entonces supervisan, ¿verdad? Ahora hay una supervisión para que no hayan accidentes y si hay accidentes, pues ya ven qué cosas están pasando, ¿verdad? Luego, este acuerdo ministerial, el 264 de 2012, hace referencia ya, incluso si ustedes se dan cuenta, que hay una inspección de salud y seguridad ocupacional en los lugares de trabajo. Y esto se elabora en el 2012. Esta norma regula la inspección de salud y seguridad ocupacional por parte del Ministerio de Trabajo y Previsión Social en los lugares de trabajo. Esto está actualmente en vigencia. Esto es lo último. Entonces, aquí llegan ya personas a buscar qué es lo que está pasando, a existir, digamos, si se está cumpliendo las normas, si hay el protocolo, si existe manejo, si hay señalización de los riesgos, si los riesgos están minimizados, qué tipo de riesgos hay, cuántos accidentes, etcétera, ¿verdad? Entonces, también hay algunas reformas del artículo que se hicieron en el 2014, también donde se establece las temperaturas extremas, ¿verdad? En las que se puede trabajar, el ruido al que se puede trabajar, el manual de normas de carga, o sea, qué peso puede cargar una persona, ya sea masculina o femenina, el manejo de procesadora, los puntos de trabajo, la norma sobre vibraciones, qué tanta vibración puede haber. Entonces, si se dan cuenta, todo esto son riesgos. No les voy a decir si son físicos, mecánicos, ambientales, porque eso es lo que ustedes van a hacer como tarea, ¿se recuerdan? Entonces, pero está contenido justamente dentro del artículo y ahí ya se establece entonces cómo es que se hace esto, ¿verdad? Eh, Finalmente, en el 2022, 1900, el 179-2022, acuerdo gubernativo, establece las normas complementarias al Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional para la prevención, control y contagio del SARS-CoV-2 en los centros de trabajo. Recuérdense que en ese momento había una epidemia y por lo tanto pues surgió pandemia, no epidemia, una nueva normativa para controlar. Entonces ahí estaba el uso del alcohol gel, el uso de guantes, el uso de mascarilla, la toma de temperatura de los trabajadores, todo eso está contenido en ese acuerdo. Eso sigue vigente. Bueno, entonces esto es justamente la segunda parte que íbamos a trabajar hoy. Entonces, hoy hemos trabajado los conceptos generales y una introducción breve a lo que es la historia en salud y seguridad ocupacional. Entonces, no sé si ustedes tienen alguna duda, algún comentario, alguna pregunta, algo que necesiten que les aclare, pues todavía lo podemos hacer. Tenemos unos minutos para ese fin. Y si no hay más, pues ahí lo dejamos. Ustedes me dicen. Todo claro, doctor. Todo claro, doctor. Bueno, entonces ahí se recuerdan, vamos a dejar ahí nuevamente al final del video mencionando tarea, ¿sí? ¿Cuál era la tarea? Ver qué tipo de riesgos hay y poner por lo menos 2 ejemplos de cada uno de los riesgos. Eso es la tarea, única tarea, lo vemos cómo se llama la próxima semana y ahí ya vamos a hablar de ese tema precisamente. Sí, Sebastián. Profe, disculpe, no sé si lo mencionó, pero ¿cuándo se entrega la tarea? Idealmente las tareas deben de ser entregadas antes de la siguiente clase. Entonces prácticamente tienen una semana para hacerlo y la siguiente clase antes de empezar, pues ya deberían de estar entregadas las tareas. Toda tarea que se entregue después de la semana ya no se puede. Puede ser a mano o computadora como ustedes quieran. Lo que no puede ser es que sea idéntico al otro, ¿va? No puede ser que tengan la misma definición, no puede ser que tengan los mismos ejemplos y todo sea igual, ¿va? O sea, porque si es así, pues es copiarlo, ¿va? De otra persona. Entonces es lo único que les voy a pedir, que no sea idéntico a otra persona. ¿Se le puede enviar su número, la tenés su número personal o...?
Sí, puede O ser ahí, hablarle. puede ser Ah, al sí. grupo, puede ser por WhatsApp directo o puede ser, ahí les voy a poner ahorita el correo, puede ser enviado por correo electrónico. Ahorita se los voy a mandar. Ahí se los estoy escribiendo ahorita, clínicasmediohogar@gmail.com. Igual ahorita se los puse, ahí queda registrado. Y ese es el correo al que hay que mandarle. 8. Son 8 clases. No sé si Gracias, tienen profe. ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Por el momento solo, profe. Muchas gracias. Bueno, muy bien. ¿Alguien más? Doctor, la tarea es qué son los riesgos y qué bases de riesgos hay. No, ¿qué son los riesgos y 2 ejemplos de cada uno? Por ejemplo, si usted me Ah, pone riesgos biológicos, son aquellos que y pone 2 ejemplos. Riesgos químicos son aquellos que y pone 2 ejemplos, y así sucesivamente. bueno, está bien, gracias. Muy bien. Disculpe, doctor, con lo de agregarnos al grupo de WhatsApp, no sé si eso sería con usted o podemos hablar al grupo de Mediobar también, al WhatsApp, Eh, perdón. Sí, mire, pues lo que pasa es que el curso tiene su propio WhatsApp. Entonces, para poder ser agregados, pregúntenle mañana a los chicos para que, o sea, anótense con ellos para que los agreguen. Lo que pasa es que si no están agregados, no van a recibir ni el video ni los PDFs, aunque ustedes se los compartan después, pero tampoco están, digamos, como legalmente registrados. Entonces, al no estar legalmente registrados, igual el curso no es como que si lo estén haciendo, ¿va? Ya me explico. Tienen que estar en el grupo para poder, digamos, quedar dentro registrados en el curso este. ¿Ya me explico? Ah, ok, sí, entonces yo voy a hablar mañana, gracias. Vaya, no se preocupe, Andrea. Mucho gusto. ¿Alguien más? Bueno, entonces chicos, que tengan feliz noche, que descansen, buen provecho. Nos veo la otra semana, primero Dios. Feliz noche. Adiós. Gracias igualmente. Adiós.